Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer colgantes de luchadores. Lucharán, ¿qué? Por 3 caídas. Es que quiero poner la canción, pero no puedo. El copyright me come. Entonces, ya se sabe la cancioncita, ¿no? Pero miren, me quedó con estambre angorita en 12 por... Ah, no es cierto, es 9.5 por 6.5. Y en estambre cristal de 6 por 8. ¿Ok? Se ve la diferencia, pero vean el brillo del santo. No es uno en especial, lo inventé yo, pero el santo no podía faltar. Y entonces, espero que les guste, que todas los luchadores que tú gustes hacer, ahora sí que es creación tuya. Y se me hace un bonito detalle para regalar este 15 de septiembre o en cualquier momento, porque la verdad, los luchadores siempre están de moda. Espero que te guste, que compartas, que te animes a suscribirte. Gracias por mis nuevos miembros. Carmen, bienvenida, nuevo miembro de mi canal. Es $1 al mes. Muchísimas gracias. Aquí hay un super gracias, que es un corazón, que es el donativo que tú me gustes hacer. Muchas gracias por ser miembro de mi canal. Eso me apoya muchísimo y me hace sentir feliz, porque pues quiere decir que mi trabajo vale la pena. A continuación voy a dar la lista de materiales. Me puedes hipear mi video, eso me ayuda también a que YouTube me recomiende. Ese es gratis. En los comentarios ahí puedes hipearme. Hola, buen día. Pues en esta ocasión quiero hacer colgantes de luchadores. Lo inventé yo, o sea, no es que exista, pero quería ver cómo me salía la forma de la cara del enmascarado. Vamos a necesitar fieltro. Ahorita les explico los colores. Fieltro de varios colores, dependiendo a los luchadores que quieras hacer. Eso sí es variable. Un listón. El listón es de 1 centímetro de ancho. Ese es para el colguije. También puede cambiar el color. Yo le voy a poner rojo. Pedrería para que sea más llamativo. Puedes ponerle ojos. Estoy pensando si poner ojos o no, dependiendo de quién es el luchador. Pero, por ejemplo, voy a hacer al enmascarado de plata, al santo. Y entonces voy a mezclar estambre cristal gris claro con plata y el gris claro del estambre angorita. Puedes hacerlas con hilaza. Te van a salir un poquito más pequeñas, pero son colguijes que usas para tu bolso. ¿Ok? Entonces, puedes ponerle gancho de cangrejo, puedes ponerle de otro tipo de colguije. Entonces, ahí sí es a tu gusto. Estas miden más o menos 9 centímetros de alto por 7.5 de ancho. Y delgaditas, tan delgaditas, ¿ok? ¿Acaso ha de ser como unos 3 centímetros a lo mucho de ancho? Entonces, yo lo estoy haciendo como de mes patrio, pero dice mi esposo que no, nada que ver. Y le digo, bueno, pues es algo muy mexicano, ¿no? Las luchas libres. Entonces, voy a enseñarles a hacer el enmascarado de plata.
Si quieres combinar colores, dejen ver si hago una muestra, pero es lo mismo, o sea, si es mitad y mitad, también voy a hacer una para que ustedes, las hagan, pero no hay pierde, nada más hay que dividir a la mitad del color, así, pero ahorita lo hacemos, pero es que le quería hacer a mi esposo el enmascarado de plata y para que ustedes vean cómo hacerlo liso y luego ya hacer todo lo demás. En el enmascarado de plata voy a necesitar el plata y voy a necesitar fieltro gris. Estoy pensando si ponerle gris o blanco en los ojos, en la forma de esta de aquí afuera. Y carne dentro de los ojos, porque se le ve la cara. O sea, no se le ve la cara, sino se ve la piel. Entonces voy a ver, pero voy a utilizar esos tonos y espero que me quede bonita, brillosa, porque es el enmascarado de plata, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar tejiendo al santo. Ok, también voy a usar estambre cristal en tono plateado con gris claro y gris oscuro, ¿ok? Algo importante, se me olvidó, el gancho de 3 milímetros, eso sí es importante. Entonces, vamos a comenzar tejiendo. Voy a mezclar el plata con el gris, o sea, bueno, los dos son grises. Y voy a combinar los dos colores. A ver si no me sale más anchita de lo que de lo que tenía planeado. Y vean. ¿Saben qué? Bueno, sí. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 2, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Así. ¿Ok? Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Saben qué? Voy a cambiar el estambre porque si me va a quedar muy grande. Entonces, y necesito que me salga de este tamaño. Dejen cambio el estambre y el gancho a 2.5. Esto lo voy a dejar así en el video para que ustedes vean que sí se puede hacer cambios y que si están viendo que les queda muy ancho, porque vean, estas 2 vueltas son aquí y vean, aquí ya abarcó hasta la tercera vuelta. Entonces sí estoy sintiendo que me está quedando muy ancho. Voy a meter cambio de gancho y cambio de estambre. Ok, miren, a la mera hora no cambié el gancho, pero creo que ahí la llevo. Pero utilicé 2 estambres cristal juntos y me dio el grosor perfecto. Ay, espérenme. Y usé un gris más oscuro con un gris claro. Y entonces, y va a quedar bonita porque la quiero brillosita. Y vean, entonces ya tejí las 2 vueltas que había tejido. Vuelta 3. Ay, y el gancho lo dejé en el 3. Me quedó bien. Vuelta 3. Tejo una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos.
lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Oigan, pero es buena idea hacerlos en cristal. Queda como muy brillositas las máscaras. ¿Cómo ven? Vamos a ver cómo queda la del santo. Y creo que sí, igual voy a hacerlas mejor con estambre cristal. Con 2 tonos. O sea, con dos hebras. Porque sí, se ve bonitas. Se ven brillositas como las que están, como la de Blue Demon, que es azul. Ahí estaría bien poner de este tono. A ver. Ya, perdónenme, por estar contando eso ya terminé. Vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale? Vuelta 5. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Vuelta 6 a la 16, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Punto por punto, de la 6 a la 16. Ok, miren, vuelta 17. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. Así, jalo, jalo y hago la disminución. 1, 2, 3 y la disminución. 6 veces, miren, agarro la parte de adelante de la cadena y hago la disminución. Es que me ha pasado que me escriben preguntándome que por qué, cómo hacen las disminuciones o cómo hacen los aumentos. Es que les sugiero que vean primero los puntos básicos para hacer un amigurumi. Si no, no vas a entender nada de mis videos porque si no, no vamos a llegar a nada. Porque está en mi sección de cursos, en mi playlist, porque si no, no vas a entender y no vas a poder hacer un amigurumi si no sabes nada de tejido. Entonces sí, primero tienes que practicar y luego ya hacer un amigurumi. Vean, ya terminé. Ya voy rellenando. No relleno tanto, o sea, que me quede delgadita la máscara. Vuelta 18. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Vuelta 19. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, una disminución, 18 veces, 6 veces, perdónenme, es que estoy, moví mal la regla. Un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, una disminución. Por toda la vuelta. Vuelta 20. Subo con una cadena y tejo 6 disminuciones.
y nos da un total de 6 puntos bajos. Los tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vamos a rematar terminando esta vuelta. Espérenme, es que como es doble me cuesta un poquito más. Miren, ahí está. Hago una disminución. Otra disminución. Así. Y el último. Y entonces vamos a cerrar con el punto deslizado. Remato. Y me van a decir, ¿por qué no cerramos el circulito? No, porque ahí vamos a meter el listón que sostiene la máscara. Más bien al luchador, la cabeza. Escondo esto. Y vean, ya rellené. Ay, es que no le hace justicia a la cámara. A ver, dejen prendo la luz. Igual y así se distingue cómo quedó brillosito. Miren, porque queda opaco. ¡Ay, me quedó más pequeña! Me quedó muy pequeña. ¿Ok? Sí. Sí, me quedó. Esta mide 6.5 por 12, me parece que era. A 9. Y esta me quedó de 6 por 8.5. Ay, pero de todas maneras se ve bonita. Es que vean el brillo. No sé si se ve ahí. Y me gustó más con brillo. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a ponerle el listón aquí. Así. Corto. Hago esto. Y le hago un nudo. Y lo voy a introducir aquí. Así, miren. Y así. Y lo vamos a coser con hilo. Ok, con hilo de coser estoy utilizando este. Entonces, voy a hacer esto. Voy a ir cerrando el circulito. Atravieso el estambre, el listón. Así. Ok, vean. Y queda, sí queda resistente. Espérenme. Así. Remato.
No me creerán, pero sí me gustó mucho cómo quedó con el cristal, con las dos de cristal. Sí queda más pequeña, porque sí queda más pequeña, pero tú lo puedes hacer con el estambre que tú tengas a la mano, ¿eh? Por eso te dejé esta, para que veas la diferencia de tamaño. Ahora sí que ahí sí. Y el largo de aquí, a eso es a tu gusto. Ahí está. Y entonces vamos a hacer los ojos. Y vean, lo voy a poner en blanco. Y son casi parecidos a estos, pero vean, lo que voy a hacer es que voy a tomar como un cuadrado. Así. Y así. ¿Vieron cómo lo medí? Así. Entonces, este mide más o menos 3.5 por 3. Así. Por 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cortar otro igual. Y vean, la nariz la voy a hacer igual. En pura línea. Así. Y agarro a este pedacito. Así. Aquí. Estos van más arriba. Ahí está. Y me falta la boca. Y vean, la boca espérenme. No, la nariz no va así. La nariz, la boca y todo va junta. Va así. Así, miren. Le voy a dar la forma. Así. Chompis. Chompis. Dejen. Regaño a mi perrita. Hay una disculpa. Es que se empieza a rascar y se lastima. Miren, así va. Y el color carne va así. Va aquí. Es que no sé si hacerla de este tamaño. Y los labios van en rojo. O un poquito más, un rosa más. Más fuerte, yo creo. A ver, déjenme ver si en rosa queda bien. Y vamos a hacer esto. Los hago un poquito más gruesos. Los labios. Estos cuadritos de... Miren, le doy la forma ovaladita. Estos cuadritos de fieltro los conseguí en Temu. Ahí los conseguí. Sí, exacto. Y entonces conseguí de varios tonos. Dejen, hago un poquito más chica la nariz. Ahí está. Así. Y vamos a darle la forma a los ojos, que es como una gota. Me agarro de esta esquinita y le voy dando la forma. Así.
Aquí redondeamos. Y es como una gotita. Así más o menos. Y entonces agarramos el otro. Lo colocamos así. Así. Y le damos la forma. ¿Ok? Y vean. Estos sí van como más elevados. Así. O sea, no van tan agachados como estos hacia acá, sino van más para arriba. Y voy a hacer esto. Es que si le pongo ojitos, espérenme. Vamos a ver si le pongo ojos redondos. No, se va a ver mal. ¿Saben qué? No, no le voy a poner ojos. No, como que no. Ah, ya sé qué le voy a poner. Espérenme. Vamos a hacer esto. Voy a tomar otro rectangulito. Y vean. Ahorita les digo de qué medida. Vamos a hacer uno color carne. Y va a medir 2.7 por 1.5. Más o menos. ¿Ok? Entonces, corto otro igual en color carne. Y vamos a hacer esto. La misma gotita. Y es el mismo principio. Desde la esquinita le doy la forma. Así. Y vean. Le di la forma de gota. Vamos a ver si sí queda. ¿Ok? Y entonces, si quedó, voy a hacer la otra gotita. Acuérdense que va como inclinadita. Así. Chompis. Es que se está lastimando las patitas. Ya no sé qué más hacer. Y la veterinaria me dejó plantada. No vino. A ver. Haber dicho, ay, está exagerando. Pero es que ya se lastimó y anda de necia. Es que, ¿saben qué se me ocurrió? Poner esto aquí. Así. Como ven. Y queda más padre. Así. Entonces, ahora vamos a pegar todo. Y regreso. Bueno, si quieren lo pegamos juntos. Con el silicón líquido. Acuérdense que a las chicas que viven o chicos que viven en Estados Unidos, o sea, ambos, consiguen el de Pelican en Walmart. Es Liquid Glue. Y entonces ahí lo consigue. Hay una disculpa, es que tuve que llamarle la atención a mi perrita. Es que se obsesiona, de veras. Vamos a poner la boquita. Y vamos a pegar. Esto es tanteo. No les puedo decir a qué vuelta. Es como ustedes la vayan sintiendo. En dónde va la boquita.
pero vean, casi es entre la vuelta 3 y 4, o sea, aquí abajito. Y entonces, ahora pegamos los ojos. Yo refuerzo este, porque si le uso el puro pegamento de la pedrería, no, se despega con el tiempo. Así. Así. Hago otra copia barata de esta. Dijo, no, otro de este porque quiero hacer al Blue Demon. Para que mi esposo se quede con el santo y yo con el Blue Demon. Que yo sí era mucho de ver las películas del santo. Y de niña, no sé, y me daban miedo porque me daban miedo. Porque las que ya vieron las películas, o sea, las que son de México, saben de lo que hablo, que son de terror, pero pues de hace antaño, o sea. Y entonces, pues ya sabrán, sí me daba miedo, pues yo era una niña. Y no entiendo por qué me ponía a ver las del santo. No entiendo, o sea, qué fascinación la mía de ver esas películas. Y era el santo contra el vampiro, el santo contra los monstruos. Por eso hice los monstruos en Halloween. Porque dije, no, es que esto es representativo de nuestro Halloween, dijo. Y no es Halloween, sino de terror. Y vean, ya quedó. Pero el santo sí tiene los ojos hacia arriba. Eso es característico en la máscara del santo. Va hacia arriba, así. Es que hice también al enmascarado en amigurumi. Y resulta que me dijeron que no, que estaban mal hechos los ojitos. Y no, sí van hacia arriba. O sea, sí, son como rasgaditos, pero hacia arriba. Entonces, ya fue a acusarme con mi esposo. Ay, esa perrita es. Ay, pero si la estoy oyendo, que le está hablando a mi esposo. Chompis. Oye, no, y sabe lo que hace, porque no se me acerca. Sabe que me fue a regañar, a acusar con mi esposo. Ok, miren, ya quedó. Ay, me encantó. Y así puedes jugar con los enmascarados. O sea, tú los puedes ir cambiando los colores, lo que tú quieras. Ahora sí, y me está diciendo mi esposo, vas a hacer a Pierrot. Ay, no, es que también creo que a él le encantan las luchas. Pero miren, este es con estambre cristal y este es con angorita. Es el mismo patrón. Así que no te preocupes, tú utiliza los materiales que tengas a la mano. Este me gustó mucho porque queda muy brilloso. Pero en la foto les muestro que ya hice a Blue Demon, ¿sale? A ver si tengo el tono, pero espero que te guste, que te animes y que te suscribas, que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Que compartas con tus amistades que les gusta tejer. Eso me ayudaría muchísimo. Ayúdame, porfa, apóyame viendo mis videos porque realmente de ahí es donde me pagan. Si quieres alguno, con gusto mándame un mensaje en mis redes sociales y nos ponemos de acuerdo. De hecho, tengo el Instagram para mis ventas. Te lo dejé también en la caja de descripción y ahí ves precios y medidas y todo. Espero que te haya gustado. Ten bonita tarde y nos vemos mañana con el siguiente tutorial, que creo que va a ser algo también pequeñito para que sea rápido y los puedas vender o que los regales el día del 15 de septiembre. ¿Sale? Nos vemos y ten bonitos tejidos. Bye.